El SEAT 124 es un modelo de leyenda, la primera berlina familiar y accesible para las familias españolas de finales de los 60. En esta ocasión nos acompaña un ejemplar muy especial, un primera fase en acabado lujo con muchas historias a sus espaldas tras 50 años de vida y algunas modificaciones que refuerzan todavía más su personalidad y que iremos viendo a lo largo del vídeo. Ahora bien, no os dejéis engañar por el carácter de coche para la familia de nuestro protagonista, papel que por cierto cumple a la perfección con un amplio y cómodo interior, pues el 124 es la definición perfecta de garra, de carácter, de brío, de rabia incluso, algo que comprobaréis en cuanto lo arranquemos y nos pongamos en movimiento. Os doy la bienvenida a un pedazo de la historia del automovilismo español y seguramente de la historia de muchos de vosotros, por eso os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo porque lo vamos a ver todo sobre este 124. No sin antes invitaros a que os suscribáis al canal para no perderos próximos vídeos, pues vienen cosas muy interesantes en camino. Bueno, en esta ocasión volvemos con nuestro protagonista, un SEAT 124 LS, del cual tenéis un vídeo presentación en el canal, una unidad matriculada en Madrid en 1974, correspondiente a la primera fase, a la primera, digamos, serie del modelo. La primera serie del SEAT 124 se caracteriza de forma indiscutible por tener faro frontal redondo. Dentro de la primera fase existen múltiples modificaciones, acabados, versiones que os intentaré detallar un poquito más adelante, pero esta unidad, a ser ya del 74, puesto que este SEAT 124 se lanza en el 68, ya tiene un piloto trasero doble más elaborado que el de las primeras tiradas, que únicamente tenían pues un piloto trasero horizontal más alargado, pero únicamente uno, no dos. Se trata de un ejemplar que tiene algunas pequeñas modificaciones, a mi gusto, a mi juicio, con un gusto y una dedicación y una presencia pues que le sientan realmente bien, entre ellas las llantas Targa, como podéis apreciar, con una medida de 13 pulgadas, más que suficiente para el modelo, y delante pues tiene unos faros auxiliares instalados, como podéis ver, que obviamente no son los de fábrica y que a mi juicio pues le sientan de auténtica maravilla. Es una unidad restaurada, es una unidad con muchísima historia detrás, como os voy a contar más adelante, y ya solamente por eso pues tiene un valor incalculable, al menos para mí. Bueno, vamos a centrarnos más en detallitos del tanto de 124 en general como de esta unidad en particular, y vamos a empezar por la trasera. Como podéis ver, tenemos un tubo de escape pues prácticamente calcado al de serie, del cual emana un sonido que es adictivo, honestamente. Tenemos la luz de marcha atrás, que en las primeras series o tiradas de 124 no estaba disponible, pero este modelo ya la tiene de fábrica, y ese doble piloto para intermitencia y luz de freno y posición, pues que distingue las primeras tiradas de la primera fase de las últimas tiradas de la primera fase o primera versión del 124. Si os fijáis, aquí tenemos dos tornillos de estrella que nos permiten acceder a las bombillas. Fijaros qué simpleza, qué simplicidad, digamos qué fácil era cambiar pues una bombilla de forma totalmente mecánica, totalmente inmediata. Bueno, una auténtica maravilla, que además pues bueno, envuelve en esta especie de marco cromado. Tenemos aquí el portón del maletero, aquí la inscripción que nos denota que esta es una versión de lujo. Ahora vamos a hablar muy brevemente de las diferencias con documentos gráficos, y aquí abajo la luz que ilumina la matrícula. Aquí tenemos las llantas Targa, como os comentaba. Fijaros en un detalle importantísimo, y es que detrás de estas llantas se esconden unos frenos de disco. Este 124 tiene 4 frenos de disco, quizás es la cualidad técnica o dinámica más importante del coche, con diferencia, más que el motor, más que el chasis, más que la propulsión, más que cualquier otra, y que sin duda es un aspecto totalmente diferencial. Y bueno, delante, como os comentaba, el faro redondo, que lo identifica como una primera fase, y los faros auxiliares que presiden pues la parrilla frontal con esta sucesión de 7 lamas. Realmente bonito.
Bueno, vamos a ver de la mano del número 8 de la revista Volante, del gran Rafael Escamilla, pues un poco las diferencias entre la versión normal y de lujo. Esto es una auténtica revista de coches y no las que se lanzan hoy día, porque tiene todo tipo de detalle, de esmero, de cariño. Se nota muchísimo, es como al final, como todas las cosas, antes se solían hacer con muchísima mayor atención por el detalle. Bueno, este ejemplar es del año 69, un año después de la presentación del lanzamiento del SEAT 124. Como podéis ver, aquí tenemos la primera fase de faro redondo, por supuesto, y primeras series con las principales virtudes, de la cual destaco con diferencia el tema de la frenada, puesto que tenemos pues 4 frenos de disco en ambos ejes. Y aquí los principales defectos, entre los cuales yo destacaría pues principalmente la sonoridad del motor, aunque en la actualidad para mí esto es sobre todo una virtud. Bueno, fijaros lo que han cambiado las revistas en estos años, en 5 décadas. Antes se utilizaba la mujer como reclamo publicitario, entre comillas. Esto obviamente estaría totalmente prohibido, tanto legal como éticamente, en la actualidad, pero bueno, eran otros tiempos y cada momento pues tiene su contexto y tiene su hueco en la historia. Fijaros el lujo por el detalle, el diagrama de corte transversal del 124, la información que nos daba una simple revista de clásicos es sencillamente una locura. Bueno, aquí podemos ver las principales diferencias entre la versión normal, que básicamente es tema de tapicería, que es bastante más sencillita, y el tema del cuenta kilómetros, que es horizontal, muy sencillo, y la variante de lujo. Fijaros que tenemos una tapicería mucho más elaborada, de otras calidades. Fijaros en la forma de la banqueta delantera, mucho más elaborada, la imitación de madera de la consola y el cuadro conformado por 2 relojes, pues que nos dejan entrever sin ninguna duda que estamos ante una variante de lujo. Esas son las principales diferencias estéticas, que puede parecer una tontería, pero en realidad pues marcaban las diferencias hace 50 años. Aquí tenemos un corte transversal del motor de 1197 centímetros cúbicos y 4 cilindros, como podéis ver, y algunos detalles de equipamiento como el derivabrisas, siguiendo con el reclamo pues de una mujer, los espejos en los parasoles, o bueno, aquí el faro redondo que caracterizaría a la primera fase del 124, que duraría desde el 68 hasta el 75. Aquí tenemos el maletero, como podéis ver, depósito de combustible, de rueda de repuesto, una capacidad súper generosa. Fijaros que a pesar de tener 4 metros de longitud, aquí cabía el equipaje de toda la familia. Y aquí podéis apreciar los pilotos simples y estrechos de las primeras tiradas de la primera fase. Para entender mejor el 124 es imprescindible contextualizarlo dentro de la gama SEAT de 1968, momento en que existía un gran hueco entre el 850, la única opción familiar asequible, y el lujoso e inalcanzable 1500. Precisamente el 124 ocupa el rol de berlina media, ideada para satisfacer las demandas de espacio que el 8,5 no era capaz de cumplir, sin por ello renunciar a la deportividad al tener motores mucho más capaces que el 1500, e incluso cierto aire de representación con las variantes lujo. En otras palabras, el 124 era un modelo realmente completo. Así las cosas, y como os he resumido antes, a lo largo de los 12 años de producción del 124 distinguimos 2 grandes series, la primera de ellas inconfundible por el faro redondo y la segunda por el faro cuadrado. Dentro de la primera serie distinguimos 2 fases que se diferencian por detalles estéticos y de equipamiento, mientras que la segunda destaca por el incremento paulatino de la potencia con los motores 1600 y 1800, culminando con la escasa y cotizadísima versión 2000, la FL90, de la que se fabricaron apenas 829 unidades. En el canal tenéis un vídeo de este Diablo Rojo, una unidad animada por el motor 1800 que es pura dinamita solo apta para manos experimentadas y que te hace olvidar por completo los superdeportivos de 300 o 400 caballos. Echadle un ojo porque la verdad es que no tiene desperdicio. Más información, como siempre, en la descripción. Bueno, vamos a pasar al interior. Al ser una versión de lujo, como os comentaba, pues tenemos una tapicería específica en un terciopelo azul súper agradable al tacto, muy suave,
realmente placentero tocarlo, con un muelles de los asientos muy cómodo, realmente cómodo, y que nos hace pues reflexionar acerca de las calidades de las tapicerías actuales. Os puedo prometer, quien se haya montado atrás sabrá a lo que me refiero, que sentarse en este sillón trasero es un auténtico placer. Tiene una comodidad, un tacto, una capacidad de confort que ya quisieran muchísimos coches actuales. En esta unidad en concreto, antes de que se me olvide, pues tenemos instalados a posteriori, lógicamente, cinturones traseros, porque lógicamente este SEAT 124 nos salía de fábrica con cinturones traseros. Ya que estamos en la puerta trasera izquierda, fijaros en el paño de la misma, súper acolchado, muy suave, un elemento distintivo de la variante lujo. Tenemos aquí un cenicero, como podéis apreciar, uno en cada puerta, por supuesto. Esto era un elemento de equipamiento imprescindible hace 50-60 años. Aquí tenemos la manecilla para abrir la puerta y la manivela del elevalunas, que por supuesto es manual. Los típicos altavoces traseros para la música, eso que no falte. De hecho, hay una ausencia y es el perrito con la cabeza basculante, el famoso perrito que podíamos ver en estos SEAT hace 40-50 años. Si vosotros habéis tenido un perrito de esos en el coche, dejádmelo en los comentarios. Y tan solo faltaría eso, y quizás pues la típica manta, tapete que hacía el abuelo, la abuela, y que bueno, adornaba las tapicerías de muchos de estos coches. Bueno, volvamos a las plazas delanteras. Tenemos un volante que es, obviamente no es estrictamente el de fábrica, que a mi juicio es precioso, me encanta por diámetro, por grosor, por tacto, por diseño, por todo. Es un volante prácticamente ideal. Y bueno, otro elemento distintivo de esta variante de lujo es la madera. Está acabado de imitación de madera muy oscuro, no sé si lo podéis apreciar bien. Y que bueno, puede parecer una tontería, pero hace 60 años pues era un aspecto diferencial. También en la variante lujo tenemos un cuadro de instrumentos mucho más elaborado, conformado por dos grandes esferas que, en el caso de la izquierda, aglutinan velocímetro, aforador del combustible, y en el de la derecha pues tenemos un cuentavueltas que, como podéis ver, corta en unas 6000 revoluciones, aunque antes ya, digamos, entregaría la potencia máxima, y un indicador de la temperatura del refrigerante. Tenemos un reloj auxiliar, que es el de la presión del aceite, como podéis ver, y un reloj analógico presidiendo todo el salpicadero, a mi juicio, en la mejor posición posible, pues dando la información a todo el habitáculo. Si continuamos más abajo, tenemos las palancas del climatizador y una radio que obviamente no es la de fábrica, pero respeta por lo menos ese diseño vintage, ese diseño clásico que debe imperar, bajo mi punto de vista, en todo coche pues de hace 50-60 años. Fijaros en la palanca de cambios, en la palanca de marchas, es enorme, es tan larga esta palanca como imprecisa, hay que contextualizar cada cosa en su momento, pero la verdad es que es algo imprecisa, con el escudo de cierto equipo de fútbol, como podéis ver, del cual seguro algunos de vosotros seréis aficionados. Aquí abajo tenemos el cuadro intermitentes, acompañado de dos botones más, y por último, aquí en el medio, bien situada y con un tacto muy bueno, la palanca del freno de mano. Como os comentaba, este 124 tiene mucha historia a sus espaldas, y llegados a este punto quiero romper una lanza a favor de aquellos propietarios que no mandan a sus coches al desguace, porque no son coches, son compañeros de vida. En estas imágenes podéis ver tan solo una pequeña fracción de todo el trabajo que hubo detrás de la restauración de este coche, y que tan solo podemos entender quienes estamos en el barro. Creo que no hay dudas al afirmar que el resultado merece la pena. Ha llegado el momento de abrir el capó y conocer el corazón de nuestro protagonista. Solamente os quiero decir una cosa, los 65 caballos engañan y mucho. Bueno, vamos a ver lo que se esconde debajo del capó, que como suele ser habitual es pues de lo más interesante del coche. Un capó, por cierto, de apertura invertida, como solía ocurrir en la inmensa mayoría de coches hace 40-50 años, por simples cuestiones de seguridad, para evitar que en casos muy extremos pues se volviese contra la luna. Bueno,
Aquí debajo contamos con un motor tetracilíndrico. Todos los SEAT 124 saldrían de fábrica con motores de 4 cilindros, un bloque motor pequeñito como podéis ver y dispuesto longitudinalmente como corresponde a priori con el hecho de que tengamos propulsión trasera. Es una disposición puramente clásica. En todo el conjunto del coche, a excepción de la frenada, que es extraordinaria, no vamos a encontrar ninguna innovación técnica que nos llame especialmente la atención. De hecho, la dirección es un tornillo sin fin, ni tan siquiera es de cremallera. Si no estoy equivocado, solamente la versión 2000 llegó a ofrecer la dirección de cremallera, que es mucho más precisa y mejor en todos los sentidos. Y bueno, en definitiva estamos ante una solución clásica. Como podéis ver, tenemos aquí el radiador, que es relativamente grande con su tapón, como podéis ver. Elementos están muy a la vista, como el filtro de gasolina o el filtro de aire, que obviamente, como podéis ver, su reemplazo es súper sencillo a través de estas pequeñas ruletas. Es otro tipo de mantenimiento, de observancia, de mecánica, que nada tiene que ver ya directamente con un coche pues de mediados de los 80, sin irnos más lejos. Por otra parte, aquí tenemos la batería con un cortacorrientes. En este caso tenemos una potencia de 65 caballos SAE o 60 DIN. Siempre la medición SAE en este tipo de coches clásicos nos va a dar un poquito más de potencia comparada con la DIN, que es un sistema, digamos, actual, más preciso y particularmente es el que me gusta emplear, aunque en la época pues utilizasen los SAE. Puede parecer una potencia discreta, en realidad lo es, aunque se alababa la potencia de este bloque de 1197 centímetros cúbicos, pero hay que tener en cuenta que estamos ante un coche de 4 metros y apenas 850 kilos de peso. Es unido al eje rígido trasero y a la propulsión trasera también, pues hace que el comportamiento sea, primero, muy divertido, segundo, algo nervioso según qué casos. Y cuando ya estamos hablando de un SEAT 124 con motor 1800 como el Diablo Rojo que tenéis en el canal, ni qué decir ya del 2000, pues esto es una auténtica máquina realmente delicada de conducir y que exige buenas manos. Lo que más me gusta de este motor sin duda es la sonoridad. De hecho ya no es que se criticase, pero digamos que se ponía de manifiesto esa rumorosidad típica de este propulsor, típica de estos SEAT, y que para mí hoy es una virtud. Si bien hace 50 años se podía criticar, porque yendo a 120 km/h este motor gira más de 4000 vueltas y con la ausencia de aislantes y demás pues hace que se escuche mucho el interior. Vamos a escucharlo. El motor 1200 representaba el escalón de acceso a la gama, un bloque sencillo y relativamente elemental de 4 cilindros en línea con cigüeñal de 5 apoyos y refrigerado por agua, que entregaba inicialmente 60 caballos DIN en el 68 para pasar a rendir 65 con el LS del 1973, gracias a un carburador diferente y un árbol de levas más cruzado. Las prestaciones hay que contextualizarlas en su momento. Recordemos que mucha gente llevaba un 600 o un 2 caballos que con suerte sobrepasaban por poco los 100 km/h. Una vez más, la clave viene de dos factores: el escaso peso de todo el conjunto y un brío de notable alto que le hacían ideal para las carreteras lentas de la época. El consumo es algo elevado, pues no es fácil bajar de 8 litros. Una vez más, por otro lado, llama poderosamente la atención lo grande que parece el 124, pero en realidad detiene la cinta métrica en poco más de 4 metros, siendo 2 centímetros más corto que un Ibiza actual. Quiero volver a hacer una mención especial al equipo de 4 frenos de disco, la característica técnica más relevante sin duda alguna, y que en los 70 suponía un auténtico salto de gigante en la calidad de frenada. En el otro lado de la moneda encontramos una suspensión trasera de eje rígido que en parte perjudica la dinámica, sobre todo de las versiones más potentes, o también una arcaica dirección de tornillos sin fin que ni es rápida ni lo precisa que se merecería el 124. Os lo cuento a continuación. Bueno, vamos a ponernos en marcha. Por cierto, la llave está a la izquierda del volante, como en los Citroën CX o en los Porsche 911. Y bueno, ya inmediatamente, como podéis apreciar, el sonido es súper característico. Es un coche rumoroso, incluso para la época. La palanca de cambios es enorme, súper larga. Me recuerda mucho a la del Dodge 3700 GT.
o Dodge Dart. Es un poco imprecisa, pero bueno, visto con perspectiva, tiene un toque, tiene un gusto en pleno 2024, pues que a mí particularmente me encanta, porque son esos pequeños detalles que aportan encanto a la conducción, por lo menos visto con los ojos de ahora. Bueno, la dirección es muy dura, es durísima, es una dirección de tornillo sin fin, que bueno, mecánicamente es una dirección muy arcaica. Incluso en la década de los 70, que fue la década de este coche, aunque se lanzó en el 68, y si no recuerdo mal, únicamente el SEAT 124 con motor 2000 pues montaba una dirección de cremallera, que es infinitamente más elaborada, más avanzada, más precisa y en definitiva pues más agradable de utilizar. Estamos ahora mismo en un tramo pues bastante bacheado, y teniendo la suspensión de fábrica de serie, pues el 124 se percibe como un coche confortable. Obviamente no estamos ante una versión 1800 o 2000 de tarado más duro, pero es bastante confortable. Por otra parte, también, como os decía, lo más característico es la rumorosidad del motor, que circulando a 30 por hora y a 2000 vueltas escasas se percibe con muchísima claridad en el interior. Ni qué decir tiene que circulando a 120 podemos acabar incluso con dolor de cabeza. Pero bueno, son cosas que le dan encanto hoy día, y que visto con perspectiva pues tiene su gracia. Vamos a emprender marcha. Vamos a explotar un poco las bondades, digamos, del propulsor 1.2 de 60 caballos. Es un motor que a partir de 4000 vueltas tiene ese típico doble carácter que encontramos en muchos otros motores atmosféricos, y se nota un pequeño punch, un tirón, un aumento del rendimiento muy notable, con lo cual te invita a llevarlo siempre alto de vueltas, a costa de un consumo relativamente alto, y también a costa de una rumorosidad que obviamente hoy aquí sentado a modo disfrute pues me encanta, pero claro, para un uso cotidiano habitual o para un viaje largo pues puede ser pues una auténtica fuente de dolores de cabeza, en el buen sentido. Bueno, a modo de conclusión, este SEAT 124, aparte de ser historia pura del automovilismo español, es el perfecto ejemplo pues, de lo que digamos reflejaba la sociedad española a finales de los 60 y principios de los 70. Una berlina media perfecta para las incipientes pues, clases medias españolas, amplia por dentro, relativamente accesible de adquirir, funcional, fiable, con un esquema clásico tanto de propulsor, de chasis, de propulsión, y fabricada nacionalmente en tiempos en los que la importación de vehículos era muy cara, lenta y sobre todo muy complicada. No es como en la actualidad, que el mercado está abierto, está liberalizado y tenemos multitud de oferta de modelos y de marcas pues, que podamos adquirir. Lo que más me ha gustado de este SEAT 124, en primer lugar, es ese carácter nacional, ese carácter histórico, llamémoslo X, pues que representa como modelo en particular y como marca en general. En segundo lugar es el apartado del motor, más concretamente ese nervio que tiene a partir de 4500 vueltas, y en esa rumorosidad, ese sonido que se cuela por el habitáculo, que te invita a llevarlo a regímenes muy altos y que en definitiva pues te anima pues a conducir de forma mecánica, de forma pura, de forma técnica. Y en tercer lugar es ese compromiso entre dimensiones exteriores, 4 metros apenas de largo, y amplitud interior. Es un coche realmente polivalente. Como siempre, os leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.